Supercrack Estrella presenta un cuadro lleno de viajeros del tiempo y magos hechiceros. Barrón Trump, el niño rico que nunca tuvo niñera, y que aparece en muchos vídeos de conspiración, diciendo que es un viajero del tiempo, aparece en un cuadro del siglo XVI, junto a otro viajero del tiempo llamado Jason, y su célebre bastón multiuso de caballo de Troya. En este mismo cuadro aparece un mago, realizando lo que parece la apertura de un portal dimensional junto a la reina, pero otra cosa que podemos ver, es que el alumbrado que usa como lámpara para hacer luz eléctrica. Y todo esto lo podemos ver un cuadro titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. De H. G. Glindoni, 1852-1913, el pintor que dibujó esto. Recordemos que lo que está pintando es un cuadro del siglo XVI, ya que este pintor vivió entre los siglos XIX y XX, pero lo que dibujó en su cuadro es una escena del siglo XVI, titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. Está claro que en siglo XVI no había alumbrado eléctrico como lo dibuja él en su cuadro John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. Velas. Sus primeros usos datan del principio de la era cristiana, las primeras velas eran elaboradas con madera y cera de abeja, las que se hacían con sebo de animal solo estaban al alcance de los ricos. Si bien su uso no era tan común como las anteriores, entre los siglos XVI y XVIII, las velas eran lo que más se usaba para iluminar el interior de un edificio. Después de ese tiempo apareció el aceite de ballena, denominado spermaceti. Las ventajas de este tipo de lámparas eran que la llama era más constante y nítida. Esta pasó a denominarse candela. La aparición de la parafina, más económica, la convirtió en lo más usado hasta la llegada del gas. No sabemos por qué razón Glindoni dibujó una lámpara eléctrica en pleno siglo XVI, más o menos el año 1580, que es de cuando data el cuadro. Además el cuadro parece tener a más de un viajero del tiempo, Barrón Trump, el hijo de Donald Trump, y el mayor Jason y su célebre bastón que entre muchas cosas contenía una cámara para grabar. A comienzos de 2016, con motivo de una exposición en el Royal College of Physicians, RCP, de Londres, se realizó una placa de rayos X del famoso cuadro de Henry Gillard Glindoni, 1852-1913, en el que aparece la reina Isabel visitando a Dee, en su casa de Mortlake. Dee compró esta gran propiedad tras viajar por Europa y pasar una temporada en la cárcel. En ella, reunió millares de manuscritos e impresos dedicados a la filosofía y a las ciencias, en especial las matemáticas, así como textos místicos y obras esotéricas sobre astrología, criptografía y alquimia. En el cuadro, John Dee realiza un experimento para Isabel. En la exposición se mostraron, por primera vez, 47 volúmenes seleccionados entre los aproximadamente 100 libros que se conservan de su gran biblioteca. A su vez, el cuadro reveló un detalle siniestro. La radiografía muestra que Dee se hallaba, originalmente, rodeado de cráneos que formaban un círculo. Sentado detrás de Dee se encuentra su medium, Edward Kelley, cubierto con una calavera para ocultar que tiene las orejas cortadas, probablemente como castigo a sus pretensiones sobrenaturales. Y como podemos ver en este video parece que también está lleno de viajeros del tiempo, y tecnología imposible para la época, como la lámpara eléctrica. Más cosas que podemos ver en el cuadro es por supuesto, tomaron prestados el espejo de obsidiana y la bola de cristal del Museo Británico. Curiosamente el BM no les permitió tener los discos de cera también, pero nunca antes había visto este collar amuleto espejo. Una nota interesante sobre esta pintura al óleo de la época victoriana de John Dee, conjurando ante la reina Isabel por el artista H. G. Glindoni, es que originalmente contenía un anillo de cráneos humanos. Incluso los excitados revivalistas espiritistas ocultistas del siglo XIX encontraron la inclinación de Dee por la nigromancia un poco demasiado nerviosa. El matemático, científico, astrólogo, astuto hombre de negocios y mago de Elizabeth, el Dr. John Dee, 1527-1609, tenía un famoso espejo mediante el cual afirmaba contactar con todo tipo de ángeles y espíritus muertos, algo así al famoso cronovisor. Dee tenía una variedad de espejos y cristales mágicos. Uno de los favoritos en particular era una piedra de obsidiana plana, que se exhibe en el Museo Británico, y su escriba John Kelley hizo todas sus hazañas en el espejo del diablo, una piedra, mayordomo, 1663. Zachary Gray comentó sobre este verso: este Kelley fue vidente en jefe, del Dr. Dee, y crió a un boticario, y era un buen experto en química, y fingió tener el gran elixir, o piedra filosofal.
En los propios relatos de Dee de sus invocaciones, o acciones, como él las llamaba, hay numerosas referencias al humo, que indican la posibilidad de algún tipo de fumigación, así como referencias al uso de pociones y ungüentos. Estas acciones son los registros de visiones y ángeles y otros espíritus, y el mensaje entregado por ellos tal como lo vieron y oyeron los videntes a menudo Edward Kelly con la ayuda de una bola de cristal, y luego se relacionaron inmediatamente con Dee, quien aunque presente vio y no escuché nada. En el registro de Dee de estas acciones, leemos cómo el humo llenó el lugar y una entidad invocada dice, huelo el humo. Procedes ir en tu propósito y esto podría indicar su misión. Otras referencias indican algún tipo de elixir en uso que claramente pone a una persona en un estado de somnolencia. El sabor de esta poción Yai, el sabor solo del recipiente actúa de la manera más extrema contra los somnolientos Maimet de la ignorancia. Si la mano es pesada, ¿qué peso y cuán pesado será el mundo entero? ¿Qué quieres? El relato que da título tanto al conjunto como al colectivo artístico ocultista, Demon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels, fue el primero de todos los actos que llevaron a cabo, en 1994, en él aún se intuye la profunda influencia de Frommel, que no terminaría de publicarse hasta un par de años más tarde. La atmósfera oscura y el tono lúgubre beben de la historia protagonizada por Jack el Destripador, pero, sobre todo, recuerda al mencionado capítulo. En el prólogo de la edición en castellano, se describe el proceso gracias al cual Moore pudo dar lugar a ese fascinante proceso mental y narrativo. El guionista recorrió el mapa secreto de Whitechapel con Ian Sinclair, un escritor y experto psicogeógrafo, y recuerda cómo fueron esos paseos nocturnos. Se quedaba pensativo frente a un edificio o una calle mientras yo le contaba su historia oculta. A veces me pedía que esperase, y entonces sacaba una gran caja de sustancias. Cuando ya lo tenía liado, me decía tranquilamente, ya puedes continuar. Eso, además de encajar plenamente con la imagen que Moore se ha labrado a lo largo de las décadas gracias a su afición a las sustancias, deja patente su proceso creativo, su interés por la experimentación y por abrir la mente propia, y las ajenas, más allá de lo evidente y tangible, con un lenguaje a medio camino entre lo circense y lo espectacular. El maestro de ceremonias nos invita a despertar a la serpiente. Se refiere a Glicon, un antiguo dios egipcio al que los miembros de la orden rinden total pleitesía. El relato incluye desde rezos hasta febriles descripciones de lugares redactadas con pomposidad, pasando por referencias a algunos personajes concretos, como el inefable Rupert Murdoch. Se detiene en la figura de Nicholas Hawksmoor, el gran arquitecto británico cuyas obras sirven de hilo conductor en Frommel, y lo conecta con los asesinatos de Radcliffe y White que se produjeron en la ciudad casi 80 años antes que los de Jack el Destripador. En sus propias palabras, recorremos los callejones metafísicos más siniestros de este Londres ficticio y fantasmal, acompañados por algunos de los reyes de Lampa, como los populares gemelos Cray que controlaban la mafia de los 60, y uno de sus amantes, David Litvinov, un misterioso personaje que trabajaba como asesor en el mundo del cine gracias a sus oscuras conexiones. La invocación a Glicon incluye una frase en enoquiano, el idioma que ángeles y humanos empleaban antes de la Torre de Babel. El alquimista, filósofo y ocultista británico John Dee inventó esta lengua en 1581 junto a su compañero Edward Kelly. En el libro de la copulación añade a la ecuación toques científicos, con el Big Bang. Heisenberg, Einstein o el recientemente fallecido Stephen Hawking, habla sobre planetas, constelaciones, estrellas y hasta sobre Automatic for the People, el inmortal disco de REM. El libro de la serpiente es una obra compleja, densa, fascinante y cautivadora. Los 5 relatos recogidos abarcan 7 años de constante evolución en la vida de Alan Moore, en plena efervescencia creativa, siempre reinventándose y evitando repetirse. Puede resultar demasiado críptico y poético para quienes no estén familiarizados con el Moore más esotérico, aquellos que solo le conozcan por Watchmen y V de Vendetta. Sin embargo, lejos de un simple gamberro delirio lisérgico entre amigotes, el autor emprendió aquí un camino sin retorno, y su estilo ha empapado todas sus obras posteriores. John Dee mantuvo contacto con viajeros del tiempo, por lo menos eso parece indicar este cuadro. Solo podemos teorizar. Fue científico, matemático, astrónomo, navegante, astrólogo, geógrafo, hermetista, neoplatonista, cabalista, espiritista, alquimista. No fue actor ni dramaturgo y, sin embargo, el teatro inglés no sería lo que es sin él.
A causa de su relación con la magia, fue menospreciado y casi olvidado hasta que, ya en el siglo XX, diversos investigadores rehabilitaron su imagen, en orden a reconocer sus inmensos conocimientos, la evidente influencia que ejerció sobre el pensamiento y la política de su época y por los caminos que abrió a otras ciencias, entre ellas, LS relativas a la navegación, aunque sus aportaciones nunca fueron reconocidas suficientemente. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Super Crack Estrella presenta El idioma de los ángeles caídos. Un cuadro lleno de viajeros del tiempo, Barón Trump y Jason junto magos hechiceros. Barón Trump, el niño rico que nunca tuvo niñera, y que aparece en muchos vídeos de conspiración, diciendo que es un viajero del tiempo, aparece en un cuadro del siglo XVI, junto a otro viajero del tiempo llamado Jason, y su célebre bastón multiuso de caballo de Troya. En este mismo cuadro aparece un mago, realizando lo que parece la apertura de un portal dimensional junto a la reina, pero otra cosa que podemos ver, es que el alumbrado que usa como lámpara para hacer luz eléctrica. Y todo esto lo podemos ver un cuadro titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. De H. G. Glindoni, 1852-1913, el pintor que dibujó esto. Recordemos que lo que está pintando es un cuadro del siglo XVI, ya que este pintor vivió entre los siglos XIX y XX, pero lo que dibujó en su cuadro es una escena del siglo XVI, titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. Está claro que en siglo XVI no había alumbrado eléctrico como lo dibuja él en su cuadro John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. El viajero del tiempo Barón Trump acerca su boca al oído de una de las mujeres sentadas. Ella parece mostrar miedo, pero el joven varón la tranquiliza. Él ya conoce estos secretos realizados por el hechicero y mago Dee. No temas, parece que le dice el joven varón. Un pocos más atrás el mayor Jason, otro viajero del tiempo, no pierde detalle de todo lo que hace el mago, graba con su cámara que la tiene incorporada en lo más alto del bastón. El mayor sitúa su bastón en una posición alta sobre su cabeza, para que el bastón pueda grabar todos los detalles de lo que allí está ocurriendo. El mago, entre un círculo de calaveras, abre un portal hacia la otra dimensión. En la radiografía del cuadro podemos ver cómo algunos de los allí presentes se transforman en reptilianos. Estamos hablando de una escena pintada en el siglo XIX, pero que nos relata algo que ocurrió en el año 1580. La que allí está sentada es la reina de Inglaterra. Por la parte de atrás aparece el viajero. Y no muy lejos el joven varón. En el 1580 quedaban aún 9 años para el Festival de la Bestia del año 1589, unos años antes una oleada de viajeros del tiempo entraron por Nuremberg en el 1561. Enfrentándose a los hombres de negro. El año es 1561. El lugar es Nuremberg en Alemania. Es un momento antes de la llegada de la tecnología tal como la conocemos. El conocimiento del universo es escaso. Lo poco que se sabía acerca de las estrellas y planetas tenían más que ver con la astrología que la ciencia y no se extendían a la comprensión de que pudiera haber otros soles y otros mundos, ofreciendo la posibilidad de que allí pudiera haber otros seres extraterrestres que viven sobre estos otros mundos. Los únicos vehículos que conocían eran embarcaciones impulsado por el viento o fuerza muscular, o medios de transporte tirado por caballos. No tenían ningún concepto de viajes aéreos. Aviones y naves espaciales, sería extremadamente difíciles de comprender y explicar en su mundo y su tiempo. Era claramente imposible que cualquier cosa más pesado que el aire pudiera volar. Entonces, ¿qué impresión hubieran tenido esos ciudadanos con un cielo lleno de vehículos voladores de diferentes diseños, luchando en una batalla en el cielo justo encima de su ciudad? Ellos sabían que lo estaban viendo era real, porque las víctimas de esa batalla se estrellaron en sus casas y campos. Barón Trump, viajero del tiempo, año 1580, Inglaterra, cuadro de H. G. Glindoni, 1852-1913. Si te preguntara en este momento a dónde irías si pudieras viajar en el tiempo, seguro contestarías que te gustaría visitar algún momento importante en la historia tanto de la humanidad como probablemente de tu familia, pero si en realidad pudieras hacer este viaje tal vez aprovecharías para beneficiarte trayendo información del futuro o llevándola al pasado para que alguien pueda cambiar tu destino. De esta manera podrías convertirte en un personaje importante y millonaria. La historia que te mostraré está escrita en un libro llamado El maravilloso viaje de Barón Trump, en donde se narra la historia de un niño alemán llamado Barón Trump,
Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo. Este niño vive muchas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia este pequeño tiene un mentor llamado Don, el cual le ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año 1893, y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump, y es que vamos viendo algunos de los motivos por los cuales las personas han relacionado tanto este libro con la historia de Donald Trump, así como las increíbles coincidencias. En primer lugar, el hijo de Donald lleva el mismo nombre del protagonista, Barón Trump, el cual también tiene orígenes alemanes. Otra de las coincidencias más notables es que el mentor es llamado Don como un diminutivo de Donald. Pues bien, hay más pruebas de todo esto en un cuadro titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. De H. G. Glindoni, 1852-1913. Donde podemos ver Barón Trump y el mayor Jason. El cuadro muestra una escena del año 1580 con la reina y el mago John Dee. Tenemos muchas pruebas de que estas máquinas estuvieron en el año 1580. Viajes al estrecho de Magallanes, y refiere en una de sus partes lo acontecido el 5 de febrero de 1580. Dice textualmente así: esta noche a 1 hora de noche, a la banda del sudeste cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como un darga, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca. Las figuras eran de esta manera, y siguen 3 figuras. Una en círculo, otra una elipse y la tercera un semicírculo. Esta descripción corresponde a una nave de tipo transporte, o como son denominadas comúnmente nave cigarro o nave nodriza. A causa de los diferentes ángulos en que se mostraba, se producen otras tantas formas, y en consecuencia el observador de un objeto desconocido recibe la impresión de ver un algo de naturaleza cambiante. El día 7 de febrero de 1580, el navegante Pedro de Sarmiento de Gamboa escribió en su diario, que luego fue publicado como libro bajo el título de Viaje al Estrecho de Magallanes. Al penetrar en el Estrecho de Magallanes el domingo 7 de febrero de 1580, esta noche, a 1 hora de la noche, a banda del sudeste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una draga, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca. Las figuras eran de esta manera durante los primeros años de la década de 1580. Cada vez más desanimado con sus leves progresos en la comprensión del secreto de la naturaleza, empezaría a pensar en vías sobrenaturales, y se propuso ponerse en contacto con ángeles, con la ayuda de un escrillero bola de cristal. En 1580 el mago John Dee revela el lenguaje de los ángeles caídos reptilianos. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, Pablo de Tarso declara en su carta a los Corintios, en primer lugar, que al igual que hay lenguas de hombres, las hay de ángeles. En segundo lugar, que ambas las puede conocer y hablar el ser humano. Y finalmente, que si el hablante no tiene, su voz sonaría como bronce hueco. Sabiendo esto, ¿por qué sería tan sorprendente que John Dee convirtiera en objetivo de su existencia el aprendizaje de la lengua de los ángeles? Advirtiendo, sin embargo, que San Pablo no dice nada de hablar con ángeles, sino solo de la posibilidad de hablar su lengua. Los primeros intentos de Dee fueron infructuosos, pero, en 1582 conoció a Edward Kelly, entonces llamado Talbot, que le impresionó enormemente por sus capacidades, ya fueran estas reales o aparentes. Dee lo tomó a su servicio y dedicó casi todo su tiempo a intentar llevar a cabo sus deseadas conferencias espirituales, a cuyo efecto, siendo hombre, como sabemos, muy piadoso, se preparaba profundamente a través de largos períodos de purificación, a base de oración y ayuno. Posteriormente, Dee dijo que los ángeles le habían dictado varios libros. A partir de 1583, Dee y Kelly junto a Shakespeare, emprendieron una vida nómada por Europa Central, un camino de aprendizaje del satanismo y la magia, hasta su destino final, que era llegar al Festival de la Bestia del año 1589, donde el mago John Dee tendría que resucitar en presencia de Satanás, una persona ilustre que aún no sabía quién podía ser, hasta el final del camino en 1589, donde supo que sería Catalina de Medici. Durante una vida nómada por Europa Central, de 6 años acabó sus conferencias espirituales, que Dee transcribía detalladamente. Dee fue recibido por el emperador Rodolfo II y por el rey Esteban I Báthory de Polonia. Bien acogido por este último, pronto fue informado de la estrecha relación de Dee con la reina inglesa Isabel I, lo que provocó ciertas sospechas sobre sus verdaderos objetivos.
Aún así, el monarca polaco, reconocido devoto católico, aceptó la reunión, que, sin embargo, daría por terminada inmediatamente, si en ella surgiera algo en contra de la doctrina de la Iglesia católica. Posteriormente, el propio D se alejó de Kelle ante ciertas evidencias que le hicieron dudar de su sinceridad y de la pureza de sus intenciones. D volvió a Inglaterra en 1589 después de la ceremonia del Festival de la Bestia. Shakespeare, su vida entre 1585 y 1592 es otro misterio. Para consternación de sus biógrafos, Shakespeare había desaparecido de la historia entre 1585 y 1592. Aunque, los historiadores han especulado que trabajó como maestro de escuela, viajó por Europa continental, estudió derecho o se unió a un grupo de actores que pasaba por Stratford. No se sabe nada sobre su paradero durante ese tiempo, pero fue el tiempo donde a partir de 1583, T. y Kelle junto a Shakespeare, emprendieron una vida nómada por Europa Central, un camino de aprendizaje del satanismo y la magia, hasta su destino final que era llegar al Festival de la Bestia del año 1589. En 1546 en el Trinity College se le encargó a D. que preparara la escenificación de la comedia La Paz de Aristófanes, para clausurar el año académico. Tenía entonces 19 años y sus funciones fueron las de director de escena y carpintero mecánico. En el momento en que el personaje llamado Trigeo monta en un escarabajo gigante para dirigirse al Olimpo, los espectadores vieron, enormemente sorprendidos, cómo el escarabajo, con el actor montado en su dorso, ascendía hacia las nubes hasta hallar la entrada del palacio de Zeus. Una referencia a los viajes en el tiempo. Al parecer, el artefacto construido por D se basaba en indicaciones teatrales de libros griegos y romanos, como el de Vitruvio, que él había estudiado en profundidad. Quizás se tratara de algo muy rudimentario, pero, dado que el efecto logrado nunca se había visto en los escenarios ingleses, todo el mundo pensó en algo mágico o más bien, demoníaco, hasta el punto de que D estuvo a punto de ser juzgado por brujería. En la Inglaterra isabelina la actividad teatral dependía de una licencia real, que solo se concedía a la aristocracia. Así, en 1572 Robert Dudley, el favorito de la reina, creó una compañía de actores llamada Los Leicestermen, de la que formaba parte James Burbage, 1531-1597, quien, en principio, se integró a la misma como carpintero. Sin embargo, en una lista de la compañía de 1574, ya aparece el primero, lo que hace creer que pronto se convirtió en una especie de director del grupo, figurando, ya en 1576, como el primer particular al que se le concedió una licencia para formar una compañía de actores y construir un teatro. Burbage, pues, construyó el primer teatro público en Inglaterra. De acuerdo con la investigadora Frances Yates en The Theatre of the World, es muy probable que Burbage recurriera a John D., consejero personal de Dudley desde su infancia, para diseñar y llevar a cabo la construcción del mismo. Burbage deseaba seguir los modelos constructivos de los teatros griegos y romanos, persiguiendo dos objetivos fundamentales. Por una parte, amplificar naturalmente la voz y, por otra, dignificar la actividad teatral asociándola con la de los clásicos. Ambos aspectos caían dentro de los dominios intelectuales de John Dee. Aquel teatro se llamó sencillamente The Theatre, del cual no se volvió a saber nada hasta que, en 2008, arqueólogos del Museum of London and English Heritage encontraron los cimientos y parte del suelo del teatro perfectamente conservados, a muy poca distancia de la Liverpool Street Station. Otros empresarios se animaron a construir teatros, como Philip Enslow, que edificó el Rose en 1587, cuya compañía de actores, los Admiralsmen, rivalizó con la de Shakespeare. James Burbage murió en 1597 y, en 1598, sus hijos Cuthbert y Richard Burbage, 1568-1619, tuvieron problemas con el dueño de los terrenos en los que se asentaba su teatre, motivo por el cual, de acuerdo con una cláusula del contrato, al parecer, una noche, desmontaron la estructura de madera del mismo y lo llevaron al otro lado del Támesis. La compañía que actuaba por entonces desde 1594, era la de los Lord Chamberlain's Men, y era la misma a la que pertenecía William Shakespeare, y el Globe se construiría con los materiales de aquel teatre. Los Burbage vendieron acciones por falta de fondos propios, a algunos de sus actores y así fue como Shakespeare se estrenó como propietario accionista. Finalmente, el Globe se inauguró el 19 de mayo de 1599 con su Julio César. El Globe reproducía el diseño del teatre, es decir, del Coliseo romano, a pequeña escala. Un diseño que imitaron todos los teatros isabelinos al aire libre.
Fue el edificio más grandioso que se había visto en Londres hasta entonces. Tanto en su entrada como en el cartel que indicaba el inicio de las representaciones, aparecía la figura de Hércules con un globo terráqueo sobre sus hombros, y el lema, Totus Mundus Agitis Trionem, atribuido a Petronio, según el cual, todo el mundo, sin excepciones, no solo los actores, simula ser lo que no es, o todos actúan. Lema que después aparecería en As You Like It como gustéis, de Shakespeare. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.